Amados hermanos en Cristo Jesús, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos, Dios les bendiga en gran manera y les siga bendiciendo y fructificando en sus trabajos, en sus negocios, en sus talleres, lo que ustedes hagan, hermanos, para poder obtener el ingreso para poder comer, que el Señor los bendiga en gran manera y les multiplique la obra de sus manos. Hoy, nuevamente, hermanos, hemos seguido bajo este lema. Toca un tema que es para analizar y tal vez un poquito de polémica, pero que debemos de poner ante la luz de la palabra para que sea la palabra misma la que nos hable, que sea ella misma la que nos exhorte y mediante esta manera tomar un criterio. Y hoy seguimos con este mismo eslogan que dice aprendiendo a través de los romanos. A lo largo de todos estos temas que cada uno de mis hermanos ha impartido en este grupo y que están subidos en la página de internet, que hemos venido analizando sobre Romanos, nuevamente hoy volvemos a tocar esta parte y seguiremos tocando para poder ir descubriendo más y viendo las riquezas que nos traen estas cartas, hermanos. Y un tema hoy que lleva como título la ley, el camino errado para la justificación del hombre, que está basado, hermanos, si me quieren ayudar con sus Biblias, en el capítulo de Romanos, libro de los Romanos, vuelvo a repetir, perdón, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 16, es donde está basado nuestro tema, perdón, nuestro estudio de esta tarde y de este día para poderlo ver y analizar. ¿sí? La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Si ustedes tienen su Biblia Reina Valera, yo sé que a lo mejor va a ser un poquito complicado el inicio, pero si tienen otra versión va a ayudar un poquito para comprender. Yo en este caso elegí la palabra de Dios para todos, la PDT, para poder estudiarlo, para poder comprender un poquito de lo que el tema va a tratar en este día, hermanos. ¿sí? Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 13 al 16, y dice así la palabra de Dios. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. Si los que viven por la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Amén. Es un poco tedioso poder comprender a Pablo en estos escritos que él hace hacia los romanos, sobre si la ley, sobre si no existe, sobre si la ley condena, si no condena, te libera o no. ¿Por qué es tedioso y por qué es complicado? Porque en este pleno siglo, hermanos, hablar sobre la ley dentro de la iglesia llega a generar caos o polémicas. Hay mucha desinformación sobre la ley. Decimos que, bueno, no se dice, no decimos, pero hay varios grupos que hablar sobre la ley se les considera pecado o anatema, ¿no? Y que hoy se vive bajo la libertad, bajo la fe, bajo el cumplimiento de la promesa, que el Señor Jesucristo cumplió la ley, ¿sí? Entonces ya no es necesario vivir bajo la ley. Y esta desinformación por no saber de qué tipo de ley se está hablando ha generado diversas polémicas a lo largo de la contienda, desde que la Iglesia
llegó a México en el año 1900 y que empezó a hacer sus primeros caminitos. Entonces, de ahí para acá ha habido demasiada desinformación sobre que si esto es pecado, esto no es pecado, esto es ley o esto no es ley. Y se ha debatido sobre duelos doctrinales y todo esto. Pero, ¿por qué Pablo toca este tema y hace ver este detalle? ¿Y por qué quita esta ley? ¿Y qué tipo de ley está hablando? Para que hoy también la iglesia digamos, bueno, esta ley ya no está sumida o ya no está presente dentro de la iglesia y también tenemos que descansar, ¿no? Porque queriendo o no, nuestra iglesia se denomina o se conoce estrictamente por llevar a cabo y cumplir la ley. ¿Sí? Pero, ¿qué clase de ley? Hay que ver esta situación. ¿Sí? En la Biblia nos marca dos tipos de leyes, tanto la ley divina como la ley del hombre. Y hay que entender que cuando Jesús dice que Él cumple ese mandato y que ya no es tanto por la ley, o cuando Pablo ahorita en esta carta está tocando, ya no es tanto a la ley, no se está refiriendo precisamente a la ley divina, se está refiriendo a una ley de hombre que fue escrita por Moisés. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender y revisar la historia porque hoy hay demasiada desinformación de no saber estos temas o estos detalles. Y es precisamente porque la iglesia no se ha adentrado o no se ha actualizado, porque también hay hermanos que se han quedado también enfrascados en ciertos tipos de las leyes que han llegado a convertirse incluso en una ley que es irrompible e inquebrantable. Lastimosamente como iglesia tenemos que irnos actualizando, pero eso también es bueno porque nos permite también ampliar el panorama e ir analizando, hermanos. Entonces, cuando se nos escribe, hermanos, que la ley, el camino errado para la justificación del hombre, ya hay un punto clave para poder analizar por qué dice que si primero la ley me servía para una cosa, hoy porque es el camino errado para mi justificación del hombre. Porque hay que recordar que la salvación no viene tanto por la ley. La salvación viene por creer, por amar, por entregarnos, ¿sí? Y por decir que el Señor es nuestro Salvador y nos dedicamos precisamente a ese detalle. Y entonces, ante esta situación, como estamos convencidos, hermanos, ¿sí? Tenemos que ver este detalle. Como yo estoy convencido de mi fe ciega, que yo amo, que yo la acepté, que yo vivo para Dios, por amor a Él me nace cumplir y guardar también su ley. Y esto es recíproco porque yo lo amo por convicción, pero también tengo que guardar esto porque son estatutos y decretos. Vamos a ir un poquito a la historia para ir comprendiendo un poquito, hermanos. Porque hay que recordar que esta parte de la fe habla sobre Abraham, hermanos. Una promesa hecha a Abraham. Y Abraham, hermanos, existió muchos años antes de que Moisés estuviera. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, levántate, sal de tu parcela y anda, y por donde quiera que tú vayas pasando serás de bendición, y haré de ti una gran nación, y tu descendencia será como las estrellas y como la arena del mar, incontables. Es una promesa que le está dando por medio de su fe. Porque Abraham nunca cuestionó, no le dijo, ¿y para qué me voy a parar? Si aquí tengo mi riqueza, ¿para qué quieres que yo vaya si yo aquí estoy bien? ¿Sí? Una descendencia, pues la puedo tener. No es necesario que yo camine, no es necesario que yo me mueva, no es necesario que yo haga esto. Aquí estoy bien, si estoy cómodo, estoy tranquilo. No. Abraham no cuestiona la orden. Abraham se levanta, Abraham empaca y Abraham camina. ¿A dónde? No se sabe. Porque solamente dice que empezó a caminar. No se sabe si lo llevó al norte, al sur, este, oeste. Simplemente le dijo sal y camina y avanza, ¿sí? Y no te detengas. Y esta fe, hermanos, o esta promesa es la que hoy también nos sigue identificando como cristianos. Hoy, ¿por qué creemos en Dios? Por una fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, pues según Hebreos, hermanos, dice que la fe es la certeza de todo lo que uno espera, pero que no ve. Entonces uno espera la bendición, pero no la vemos. Uno espera la sanidad, pero no la vemos. Uno espera la restauración, pero no la vemos.
pero sí la sentimos. Sí sentimos el golpe, sentimos la restauración, sentimos la purificación, sentimos cómo nos levanta, cómo nos tranquiliza, etcétera, 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 hermanos. Y es por eso que tenemos que comprender por qué cuando dicen que la ley, el camino errado para la justificación del hombre está equivocado, hermanos. ¿Por qué Pablo escribe esta parte y tenemos que verlo? ¿Qué tipo de ley está diciendo Pablo que no es conveniente? Después de Abraham, hermanos, viene Moisés. Y Moisés, sabemos también todo su peregrinar después de que sacó a Israel y anduvieron vagando en el desierto. Se les dio una tabla de la ley, una ley divina que Dios escribió, una ley que el pueblo tiene que guardar, una ley que la iglesia tiene que guardar, una ley que hoy la humanidad tiene que guardar. ¿Sí? Y mediante esta situación vemos también que genera o se enfrenta a conflictos y detalles que no podía resolver ni atender a todos. Cuando viene la famosa delegación, ¿no? Vas a delegar ciertos personajes que se encarguen de esto, cierto de esto, cierto de esto y cierto de esto. Mediante esta constitución o mediante esta ordenación empieza la ley. Y es una ley que el día de mañana va a generar grave peso a Israel, que cuando viene Jesús, hermanos, esta costumbre que había desarrollado Moisés para poder desarrollar o para poder resolver un conflicto, esta costumbre se había convertido en ley. Por eso es que la iglesia tenemos que tener en mente tres palabras o tres frases, hermanos. La primera, la costumbre se vuelve ley. Y dentro de la iglesia tenemos costumbres que sin darnos cuenta hemos ido practicando a tal grado que se ha convertido en una ley. Y si alguien quiere modificar esa cuestión, nos enoja, nos molesta o nos irrita. ¿Pero por qué? Porque fue una costumbre que se volvió ley, porque descuidamos una parte de que simplemente era una costumbre, no era algo que es esencial, no está escrito así. Sí, se hizo así porque así lo consideramos, pero no está escrito así. Entonces, la iglesia tiene que analizar esa parte que una costumbre se puede volver ley. La segunda frase que tenemos que analizar es que la incomprensión del presente es por la ignorancia del pasado. Hoy, ¿por qué no podemos comprendernos? Hoy, ¿por qué no podemos dialogar? Hoy, ¿por qué es difícil hablar sobre la ley divina y hacer entender que la ley divina no se ha quitado, sino que se tiene que seguir cumpliendo y que la ley del hombre es la que se anuló, la que hoy ya no existe? Hoy ya no necesariamente necesitas vivir alrededor del templo. Hoy ya no necesariamente necesitas vivir dentro de Israel o dentro de Jerusalén. Hoy no es necesariamente ser descendiente de los sacerdotes para que tú tengas derecho a un puesto dentro del clérigo. Hoy no es necesariamente que estés obligado a guardarte de no dar a los 1000 pasos, ¿sí? y ya no puedas dar 1000 pasos más. Entonces, esa ley tenemos que entender que se ha quitado, hermanos. Esa ley que también donde teníamos que tener esclavos y recibir a las visitas y que los esclavos le lavaran los pies y que les ungieran con aceite. Esa ley, hermanos, que fue puesta por Moisés, por así decirlo, vuelvo a repetir, que era una costumbre y que se fue convirtiendo en ley. Esa ley fue la que fue llevando un peso tan grande y tan excesivo que cuando viene Jesús, hermanos, se encuentra en esta polémica. Oye, tú dices esto, pero la ley dice esto, pero el profeta dice esto. Si hemos estudiado, hermanos, siempre en Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, encontramos estos roces, ¿no? Rabí, tú dices esto, pero la ley dice esto. Y Jesús mismo le contesta, ¿y qué dice la ley, no? Pues la ley dice esto y esto y esto. Ah, pues si dice esto, ¿y por qué es esto, no? Y estas cuestiones, hermanos, llevó en ese pleito o en ese estira y afloja. ¿Por qué? Por precisamente eso. Porque pasó de una costumbre a convertirse en una ley. ¿Por qué no podían comprender a Jesús? Porque ignoraban lo que había pasado en el tiempo atrás. ¿Sí? Porque la incomprensión del presente era la ignorancia del pasado. Hoy, ¿por qué no nos entendemos y analizamos y vemos que la ley de Dios sigue estando estática y fija y que la ley mosaica no nos sirve para nada? ¿Sí? No, hoy ya no estamos obligados tampoco a guardar un ayuno de más de 3 días, hermanos. Hoy no estamos obligados ante esta situación. Y tenemos que analizar, por eso Pablo lo toca y lo analiza, para que puedan ver que la desinformación
puede llegar a transformar o a moldear la esencia de lo que Dios tiene planeado para con cada uno de nosotros. Si Él nos prometió una vida eterna, Él nos prometió una justificación, Él nos prometió una aceptación, hermanos, tenemos que entender que esa promesa no es por cumplir una ley, sino es por medio de la fe, porque yo creo en lo que Él pidió, perdón, en lo que Él prometió, porque yo creo en lo que Él dijo, porque yo creo en lo que Él ha dicho, y así va a ser. La ley simplemente me va a servir para que yo me vaya guiando y ver esto es pecado, esto no, esto sirve, esto no, nada más. Pero mi fe puesta en Dios tiene que ser inquebrantable. Porque si yo también me llego a perder esa visión, voy a caer al mundo del fariseísmo, donde la ley es perfecta, la ley es esta. Y lastimosamente, hermanos, somos una iglesia que está pegada muy, por así decirlo, muy casi a la perfección de la ley, ¿sí? Donde tenemos ciertos detalles dentro de la iglesia. No estoy diciendo que estoy en contra de esos detalles, pero sí quiero que quede claro esta cuestión, hermanos, que tenemos que analizar que como iglesia nuestra fe tiene que seguir puesta en Jesús y que la ley solamente me va a servir para irme orientando. No puede superar la ley la salvación de Jesús. No puedo convertirme en un fanático religioso ni en estar discutiendo sobre estos ciertos detalles. No es que tú no es así, o es que no es así, es que no es así. La Biblia dice esto y esto. Eso sería hacerlo ley. Y ahí, hermanos, estaremos cometiendo un grave error, ¿no? ¿Por qué no ocupamos la Biblia para ver qué es lo que haría Jesús? ¿Cómo lo resolvería Jesús? ¿Qué planes nos traería Jesús? ¿Qué visión nos daría Jesús? Y cuando tengamos ese enfoque y esa visión, podremos analizar ese detalle, hermanos. Romanos, capítulo 4, versículo 13 al 16, nos da muchísima información para poderlo aclarar, hermanos. ¿Sí? Y uno tiene que comprender que la costumbre se vuelve ley y que la incomprensión del pasado, y que la incomprensión del presente es por la ignorancia del pasado. Y tenemos que quitar esa parte de allí. ¿Sí? Romanos 4, 13 al 16 está dividido en tres etapas, hermanos. La primera etapa nos muestra la declaración inconfundible, o sea, la promesa no es por la ley, sino por la fe. Ojo, hermanos, la promesa no se nos dio cuando Moisés tomó al pueblo e hizo los decretos, no. La promesa se nos dio muchísimos años más atrás, con Abraham cuando le habló, en una mañana, en una tarde, en una noche, no lo sé, y le dijo, levántate y anda. La promesa viene desde años más atrás. Y durante todo ese tiempo se vivió bajo la fe. Cuando llegó Moisés, se siguió viviendo bajo la fe, pero con una diferencia, con órdenes y con decretos, que de día de mañana se convirtieron en leyes y en estatutos. Y que tiempo después, cuando llega Jesús, eran el plan perfecto para poder humillar, pisotear, difamar e excluir a cierto tipo de personas, que no tiene que ver con el plan divino de salvación, cuando Él dice que Él ama a todos, todos somos sus hijos y que todos tenemos la oportunidad de hablar y de escucharle. Pero la ley lo limitaba, la ley lo prohibía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ignoraban lo que años atrás había sucedido. Y tal vez no lo ignoraban, pero por costumbre ya se había convertido en ley, que nadie se atrevía a romper y que aquel que lo intentaba romper se le consideraba anatema, hermanos. Número 2. El argumento contra la ley, que está basado en el versículo 14 y 15, se nos da un argumento que es la ley. ¿Sí? Dice, si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería, ¿qué, hermanos? Inútil. Y la promesa no tendría valor. Porque están enfocados en cumplir. Por eso también Pablo dice que no es por obras para que nadie se jacte. ¿Sí? Tenemos que entender esa parte, hermanos. Porque la ley provoca la ira de Dios. Porque si vas a dedicarte a la ley, tú no vas a tener amor ni misericordia, mucho menos compasión para con tu prójimo.
porque la ley dice esto y así se va a hacer y punto, se acabó, fin de la historia. Por eso es que provoca la ira de Dios, hermanos. Tenemos que entender que la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea, ¿qué, hermanos? Un regalo. Por eso cuando nosotros predicamos y decimos, vivimos bajo la gracia de Dios, la palabra gracia significa regalo. Un regalo que no merecíamos, pero que el Señor nos lo quiso dar y entregar, hermanos. Y número 3, el argumento en favor de la fe, que está en el versículo 16, que es un regalo, una promesa de Dios para conmigo, para contigo, para con la iglesia, para con todos. ¿Por qué? Porque así todos los descendientes de Abraham, por medio de la fe, tienen la seguridad, hermanos, de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, ojo, ¿sí? Porque hay también que se van a estar dedicando bajo la ley, también para ellos va a llegar el regalo de la gracia y de la salvación, siempre y cuando la ley no supere el regalo de la gracia y la salvación. Porque si la ley supera el regalo de la gracia y la salvación, ahí va a haber un detalle. Pero si la ley solamente la ocupan para irse guiando en qué es bueno, qué es malo y no cometer el error, ahí, hermanos, hay más que bendición. Y es lo que la iglesia tiene que entender. Cuando nosotros guardamos el sábado, tenemos que entender que el sábado nos va a permitir estar dentro del templo, sí, pero también nos permite hacer más obras el día sábado, cuando la ley no lo permite, pero la ley me está permitiendo que yo se lo dedique a Dios. Entonces, para eso me va a ir sirviendo, para que yo me vaya guiando y evitar cometer ciertos errores, ¿sí? Que el día de mañana puedan superar mi fe y se convierta en una dictadura, y por medio de una dictadura yo llegue a herir y a lastimar a más personas. Es por eso, hermanos, que es muy importante poder comprender y analizar la diferencia de estos dos detalles. Por eso cuando Pablo, hermanos, escribe a los romanos para aprender a través de ellos, les dice, hey, la ley, el camino errado. Si tú te vas por la ley, estás en un camino equivocado para la justificación del hombre. Porque si tú vas a vivir bajo la ley, tienes que asegurarte de cumplirla al 100%. Pero créanme, hermanos, que no hay ningún hombre que pueda cumplir la ley al 100%. Ninguno. Entonces, vive tu fe y vive por la certeza de la fe y el regalo de la salvación. Y ocupa la ley para que tú solamente te vayas guiando y sigas obedeciendo a Dios bajo su ley, pero que no sea la ley una carga, sino una satisfacción, porque lo haces por amor a Él, por agradarle a Él y por servirle a Él. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, en gran manera. Paz a vosotros, Dios les bendiga, hermanos, y les siga prosperando en gran manera. Reciban un fuerte saludo a la distancia, hermanos, y que Dios me los bendiga. Paz a vos.